está íntimamente relacionada. Así que yo quisiera que ustedes, para que no las perdieran, por favor anoten sus dudas. Vamos a hacer al final de la sesión de esta mañana una sesión de preguntas y respuestas, y va a haber preguntas para ustedes. Así que bueno, no sé si Julia quiere ir anotando también cuál es más difícil de las preguntas, si las de FRBR, que es el Functional Requirements for Bibliographic Records, o la parte de autoridades de autor, o el último, el SAR, que bueno, no es el sistema de ahorro para el retiro, sino cómo los requerimientos se van dando. Así que yo quisiera, antes de dar paso a la siguiente ponencia, invitarles a que en grupos, ya tiene algunos años, tal como lo mencionaba Julia, tratando de trabajarse con la nueva generación de catalogación. Y bueno, yo quisiera comprometer a Julia, si se puede, el hecho de que en otros foros, tanto en la AMBAC como en otras oportunidades, se ha mencionado qué están haciendo en otros países, y ella mencionó el caso de Colombia. En otros países, ya sin ver a Estados Unidos, que tiene muchas asociaciones, se reúnen en grupos de trabajo y en asociaciones. Ciertamente, tanto la UNAM, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí han estado trabajando con grupos y con cursos, hasta empresas han también ofrecido cursos de qué es RDA. Bueno, pues yo la invitaría a que en el próximo noticiero del AMBAC pudieras escribir una pequeña nota, porque el AMBAC no se ha involucrado completamente en la parte de RDA, y con esa sencillez que tú tienes, pues en una página o dos pudieras explicar cómo empezar, qué es lo que nos hace falta. Todos los viajes, por largos que parezcan, empiezan con el primer paso. Entonces, ¿cómo dar ese primer paso? Así que bueno, entonces sin más preámbulo, quiero presentar a Omar Hernández Pérez, que es un gusto para mí también presentarlo, quien junto con Jorge Alberto Mejía Ruiz han trabajado en una ponencia. Como Omar nos hace el honor de estar aquí, solamente voy a decir algunas palabras. Él es licenciado en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estudia la maestría en Biblioteconomía y Estudios de la Información en esa misma institución, labora en procesos técnicos en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM en ese sistema, y está a cargo del proyecto cooperativo del Catálogo de Unión de Autoridad de Materia. Imaginen el reto a ese tamaño. Participa en el Seminario de Organización de la Información en el Instituto Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, el IP. Es jefe del Departamento de Consulta de la Biblioteca Central de la UNAM. Su campo de interés es la catalogación, la clasificación, por eso está aquí, y el control de autoridades y el servicio de consulta. Ha colaborado como instructor en programas de capacitación para el personal administrativo de la UNAM y también en los programas de intercambio académico y de educación continua, y participado como ponente en eventos nacionales e internacionales, por lo cual es un enorme gusto y honor presentar el trabajo, la implementación del Código de Catalogación RDA en los registros bibliográficos. Omar, bienvenido. Gracias. Buenos días, es un gusto estar aquí en Mérida compartiendo con ustedes las experiencias que hemos tenido en la Universidad Nacional ya aplicando este nuevo Código de Catalogación. Este trabajo lo empezamos desde el año del 2009, cuando pudimos tener la oportunidad de tener el borrador de las RDA. En el año 2010 adquirimos la herramienta ya en suscripción, y a partir de esa fecha la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM empezó a hacer la planeación de cómo íbamos a implementar en nuestros registros bibliográficos este nuevo Código de Catalogación. El primer paso, para todo el personal académico, en el Departamento de Procesos Técnicos la mayoría de los catalogadores son licenciados maestros en bibliotecología. ¿Sí? En la planta
de personal académico pues tiene la formación bibliotecológica. Entonces es muy importante esa parte y nos ha permitido desarrollar e ir avanzando en la capacitación para todos ellos en RDA. ¿Qué hicimos primero? Pues conocer este nuevo código de catalogación. Previo a conocer el código, como ya se ha explicado anteriormente, conocer los modelos conceptuales, ¿sí? Es un nuevo panorama, un nuevo universo bibliográfico en donde teníamos que conocer estos nuevos modelos conceptuales. Ahora ya teníamos la herramienta, ya tenemos el código, y es conocerla, aplicarlas, cómo se iban a aplicar, cómo estaba estructurada cada una de las partes. RDA tiene sus fundamentos en los modelos conceptuales y se divide en dos partes. Las primeras secciones, del 1 al 4, cubre todos los atributos, ¿sí? Es decir, la forma de cómo podemos identificar una identidad, ¿sí? Y en las secciones del 5 al 10 cubre las relaciones que pueden existir entre esas entidades bibliográficas. Entonces, nos llevó, sí, un buen tiempo entender y comprender la estructura de este nuevo código de catalogación. Con respecto a las relaciones bibliográficas, este elemento, siguiente lámina por favor, es básico en RDA, las relaciones bibliográficas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿O cómo se establecen esas relaciones? Ya las veníamos haciendo, pero no con estos nombres que ahora ya aparece en RDA, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ponen que en una nota que es una adaptación de una obra, ¿sí? O que es un facsimilar de otra obra, ¿sí? O que es un contenido de varias obras, ¿sí? Todas estas nosotros no lo sabíamos, los poníamos en el registro bibliográfico. Esas son relaciones bibliográficas. Y en RDA, las que aparecen en la lámina son las que tenemos que aprender. Son más de 400 términos o designadores de relación para las relaciones bibliográficas. Y es aquí en donde todavía y los catalogadores hemos estado estudiando para poder entender las relaciones bibliográficas. Siguiente lámina, por favor. Después, pues, navegar en la herramienta en línea, ¿sí? Conocer cómo se puede buscar, ¿sí? Cómo podemos marcar cada uno de los elementos en la herramienta. Entonces, vean, un proceso de preparación para llegar a implementar el código en nuestros registros bibliográficos. ¿Qué hicimos también? Siguiente lámina. Esto es muy importante, que todas las bibliotecas que vayan a utilizar este nuevo código determinen sus elementos núcleos. Los elementos núcleos son aquellos elementos que nos van a servir para hacer nuestra descripción bibliográfica. Se toman de las que ya están determinadas en RDA, más aquellas que se pueden adicionar, más nuestras políticas, más el juicio del catalogador. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las bibliotecas vamos a tener los mismos elementos núcleos. Cada biblioteca va a tener sus propios elementos núcleos. Y aquí viene un gran problema. Resulta que comúnmente copiamos registros de otra biblioteca y lo pasamos a nuestro catálogo. Pero resulta que la otra biblioteca tiene diferentes elementos núcleos a las que tenemos nosotros. Entonces, va a afectar mucho esta parte de los elementos núcleos al momento de la copia de registros. Entonces hay que tener cuidado en eso y determinar nuestros elementos núcleos. Siguiente lámina, por favor. Otra parte, o otro punto importante es determinar qué tipo de descripción bibliográfica voy a hacer. Aparecen las instrucciones donde ustedes pueden observar, esta instrucción está en la RDA 1.5, ¿sí? Establece 3 tipos de descripciones bibliográficas, ¿sí? Hay que determinar también
¿qué descripción voy a utilizar? Nosotros en la Universidad Nacional utilizamos la descripción completa. Hay bibliotecas que pueden hacer analíticas, es una base de datos analítica, un catálogo analítico, ¿sí? Pero hay que determinarlo antes de implementar. Siguiente lámina, por favor. Y la pregunta de oro en la catalogación. ¿Qué voy a catalogar? Esta pregunta no la hacíamos con RCA2. Si teníamos un autor ya sabíamos que iba por asiento principal y poníamos el autor. Si había más de 3, pues por título, ¿sí? De acuerdo a las RCA2. Ahora no. Ahora hay que saber si esas personas que participan en el recurso bibliográfico son compiladores o colaboradores de la obra, ¿sí? Y eso nos va a permitir determinar cuál va a ser el punto de acceso, ¿sí? Si va a ser por título o por autor. Entonces, esta es la pregunta que sustituye a los famosos más de 3. Entonces, esto es muy importante determinar, ¿sí?, qué estoy catalogando para poder determinar mi punto de acceso. Siguiente lámina, por favor. Después tuvimos que actualizar nuestra plantilla MAR de nuestro sistema. Nosotros utilizamos Aleph. Pedimos al proveedor que nos incluyeran las nuevas etiquetas MAR que estaban relacionadas con RDA. Ellos nos decían, no, es que no se puede. No, si ya están disponibles, si ya MAR había publicado las nuevas etiquetas, se tenían que hacer. Nuestros subdirector y jefe de departamento presionaron hasta que Aleph tuvo que agregar estas nuevas etiquetas a nuestro sistema. Siguiente lámina, por favor. Y ahora sí, después de haber conocido, planeado todo, ¿qué cambios íbamos a hacer? ¿Sí? Todos estos cambios que les voy a presentar lo hicimos de forma automatizada. ¿Sí? Le pedimos a nuestros ingenieros, como ya decía la maestra Margarita, Julia Margarita, les pedimos a nuestros ingenieros, ellos no nos entendían, nos decían, no se puede hacer esos cambios. Hasta que un día nos sentamos todos, ya todos tranquilitos, y dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y sí se pudo hacer estos cambios en forma automatizada. El primer proceso de cambio fue, bueno, se van a hacer a todos los registros bibliográficos. LibroUNAM tiene más de 1.500.000 registros bibliográficos, más 60.000 registros de autoridad. Entonces, la pregunta era, ¿van a hacer retrospectivamente o a partir de los nuevos registros bibliográficos? La decisión que se tomó en la dirección era cambiar, ¿sí?, a RDA todos los registros del LibroUNAM. Identificar los cambios. Teníamos que decirles a nuestros ingenieros, estos cambios queremos que se realicen en el sistema. Para que se hicieran los cambios, se programaron, ¿sí?, cuándo se iban a hacer cada uno de ellos. Hacer un corte de caja. Decir, a partir de ese número de sistema voy a bajar el catálogo, vamos a trabajarlo, ¿sí?, y después de hacer los cambios se volvía a subir a la base real. ¿Sí? Y bueno, nosotros tenemos Aleph y a partir de ese software, pues para las bibliotecas que tengan utilizando este software, yo creo que la experiencia de la UNAM les puede ayudar a cada uno de ustedes. ¿En dónde empezamos los cambios? Primero, en nuestros registros de autoridad. En nuestros registros de autoridad, que tenemos más de 60.000 registros de autoridad, ahí empezamos a hacer los cambios. Los primeros cambios que se hicieron es vincular los registros bibliográficos con los de autoridad, ¿sí?, que es un tipo de relación. ¿Sí? Después, bueno, ya tenemos 60.000 registros de autoridad. Hay que convertirlos o agregarle los elementos de RDA a estos nuevos, a estos registros. Entonces se hizo una actualización
a nuestros registros de autoridad. ¿Cómo lo hicimos? Empezamos por nuestros autores de casa. A todos nuestros investigadores de la UNAM empezamos a agregarles los atributos de RDA. No nos fuimos a todos porque no íbamos a acabar, entonces decidimos que primero a todos nuestros investigadores agregarle los atributos de RDA. Podemos ver cómo quedó. Este es un registro de uno de nuestros investigadores, ¿sí? Y lo de rojo fueron los nuevos atributos de RDA que se agregaron. Se le agregó género, se le agregó afiliación, ¿sí? También su ocupación, los idiomas que hablan, ¿sí? Que son atributos que se marcan en RDA. En los registros de organismos, siguiente lámina por favor. Bueno, ¿qué más hicimos con los de autoridad? De acuerdo a RCA2, una etiqueta 100, cuando podíamos utilizar, ¿sí?, la forma completa de nombre entre paréntesis, si observan, quedaba Pacheco Francisco A y entre paréntesis Francisco Antonio. Eso era en RCA2. Ahora en RDA, ¿sí?, la forma completa del nombre queda en otra etiqueta. Entonces tuvimos que hacer ese cambio en nuestro sistema. Siguiente lámina, por favor. Este ya es un registro RDA de entidades corporativas y lo de rojo fueron lo que hemos cambiado. Algunos términos, las traducciones las hicimos nosotros. Como saben, todavía no está la versión oficial en español. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún término que nosotros hemos utilizado cambia, automáticamente lo vamos a hacer por sistema, ¿sí? Esta es una de las características que nos permite hacer Aleph. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Bien. Y empezamos a hacer los cambios en los títulos que habían inexactitudes. Buscamos en el sistema, le dijimos, a ver, a los de programación, localízame en la etiqueta 245, ¿sí?, todos aquellos registros que tengan las locuciones latinas SIC y IE. Bórramelos del sistema. Posteriormente, agregamos una etiqueta 246 con un texto explicativo. ¿Sí? Imagínense ver SIC e I en el título propiamente dicho, y el usuario no sabía qué significaba eso. ¿Sí? A veces hasta ni nosotros sabíamos qué significa. ¿Sí? Esas dos locuciones latinas. Bien, ¿y cómo quedó el registro ya? De acuerdo al cambio que le pedimos a los ingenieros, podemos ver la siguiente lámina. Vean la etiqueta 245, la inconsistencia o la inexactitud era en la palabra reforma. De acuerdo a las reglas, RCA2 teníamos que colocarle ahí la palabra, la abreviatura SIC o IE. ¿Sí? Pues se la eliminamos, la dejamos tal como venía de la portada, con esa inexactitud, y agregamos una etiqueta 246 con el texto explicativo, título correcto, y escribimos la forma correcta del título. La 245, la etiqueta del título propiamente dicho, quedó tal como venía el recurso. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Otro cambio, después del título propio, después de haber corregido ya los títulos propiamente dichos con las inexactitudes, fue en las menciones de responsabilidad. El famoso 3 puntos suspensivos de omisión y entre corchetes et al. ¿Sí? Y para los usuarios et al tampoco significaba algo para ellos. ¿Sí? ¿Qué hicimos en esta parte? Igual solicitamos a los ingenieros que nos sacaran todos los registros que tuvieran et al. ¿Sí? Ellos dijeron, bueno, hay tantas cantidades de registros con estas características. Ahora, en la primera instancia, les pedimos a ellos que sustituyeran ese texto
por las palabras y otros. ¿Por qué primero y otros? Porque no sabíamos la cantidad de personas que se habían omitido, porque solamente registrábamos el primero, no sabíamos cuántos más habíamos omitido. Por eso se tomó la política de dejarles y otros. Y para los nuevos registros, ¿sí?, ahora sí, registrar el primero y contar el número de omisión. Pero después, esa forma no les gustó o no fue viable para nosotros, porque a veces nuestros investigadores nos decían, ves que nos omitiste, yo también participé en la creación del recurso o de la obra, ¿sí? Entonces se decidió registrar a todos. Podemos ver entonces la lámina por cómo quedó la historia de nuestros registros. En la primera lámina fue para los retrospectivos que no sabíamos, ¿sí?, cuántos se omitían. En la segunda ya es un registro más reciente y omitíamos, pues en este caso eran 5 creadores, se registra el primero y omitíamos 4. Pero ya después se tomó la decisión de registrar a todos. Bien. Después pasamos a lo que es ya el área de publicación. Igual se solicitó a sistemas que nos proporcionara todos aquellos registros que tuvieran sin lugar o sin loco. ¿Se acuerdan que eso significa SL? ¿Sí? Entonces igual nos pasaron los registros que resultaron de esa petición y se sustituyó por la frase que nos indica la instrucción de RDA, lugar de publicación no identificado. Podemos ver entonces cómo quedó nuestro registro bibliográfico que tenían SL. ¿Sí? ¿Qué más hicimos? Podemos seguir con la siguiente lámina. Otra abreviatura, ¿sí?, ya en el nombre de editor. Cuando no se sabe el nombre de editor, la CRCA2 utiliza la regla que ya que dice colocar SN o sin nómine, ¿sí? Entonces seguimos el mismo proceso con informática de que nos pudiera identificar todos aquellos registros que tuvieran SN y sustituirla por la frase editor no identificado. Y nuestros registros se cambiaron a la siguiente forma. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Luego ya en lo que es la descripción física, todos saben que las reglas de RCA2, ¿sí?, era muy dado a utilizar muchas abreviaturas y para indicar el número de la palabra páginas o volúmenes, pues se abreviaba con P o con V. ¿Sí? Y todos, casi nuestro 1,5 millones de registros, pues tenían eso. ¿Sí? Entonces, ese fue uno de los cambios más pesados en nuestro sistema. ¿Sí? Sustituir en la etiqueta correspondiente la palabra P por páginas y volúmenes. Podemos ver entonces cómo quedó nuestros registros bibliográficos. Ustedes pueden observar. ¿Sí? Entonces, este trabajo no solo lo hizo el catalogador, fue la ayuda de nuestros ingenieros también, que se llevaron casi todo el peso del proceso de cambios. Nosotros nomás les decíamos, haz esto. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Las abreviaturas en los detalles, ¿sí?, físicos, otros detalles físicos, ¿no? Ilustración, mapas, retratos, ¿sí? Se identificaron cada una de las abreviaturas que se utilizaban, le dimos las listas y se tenía que sustituir por la palabra completa, ¿sí? En este caso, el ejemplo que les traigo es sobre ilustración. Podemos ver la diapositiva, por favor. ¿Sí? Entonces, cambiamos
a la forma completa de la palabra, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bien. También desarrollamos abreviaturas que utilizábamos en la etiqueta 700. Si ustedes se recuerden que en RCA2 nos daba la opción de que la biblioteca podía colocar las designaciones de función si querían o no en forma optativa. Nosotros, por políticas en el libro UNAM, a todos nuestros registros bibliográficos en la etiqueta 700 teníamos que ponerle la designación de función. Por eso se nos hizo más fácil al momento de poder hacer el cambio. Ya sabíamos quién era el traductor, quiénes tenían TR punto, PROL punto, IL punto en nuestro registro bibliográfico, porque ya era una política de nuestro departamento. Y sustituirlas por las formas completas en nuestro catálogo, ¿sí? Y nuestros catálogos ya quedaron completos, ¿sí? Ya con el nombre de compilador o editor. RDA permite ahora ponerle más de una función a una persona. Si una persona, como vean en la mención de responsabilidad, dice que es compilado y editado, tiene dos funciones, ¿sí? Pues en la etiqueta 700 se colocan todas las funciones que pueda tener la persona. En este caso se coloca compilador y editor. Siguiente lámina, por favor. También se modificaron y se agregaron designadores de relación. A toda nuestra etiqueta 100 ya sabíamos nosotros que eran autores, porque nosotros con la 100 sabíamos que ahí estaba el autor, pero el usuario no sabía. Entonces, RDA establece en sus instrucciones ponerle un designador de ese tipo. ¿Y por qué? Además, porque ya no hay asiento principal ni secundarios en RDA, ya no existe eso, ¿sí? Entonces era importante colocarle cuál era la función que tenía en el registro la persona. Y luego modificamos, con RCA2 colocábamos a las siguientes personas como coautores, ¿sí? Y en RA decía, bueno, todos son autores, aquí ya no hay coautores. Entonces cambiamos la frase que teníamos de coau por autor en nuestro sistema. Y nuestros registros quedaron de la siguiente forma. ¿Sí? Se le agregó a la etiqueta 100 la designación autor, y en la 700, que lo teníamos como coautor, se cambió por autor. ¿Sí? Siguiente. Luego hicimos, esto ya se hizo de forma manual, esto ya no se hizo de forma automatizada. Se seleccionaron una serie de registros bibliográficos, ¿sí?, para agregarles el designador más específico. Estos designadores están en el apéndice I de RDA, de acuerdo a la instrucción 18.5, y hay otra lista de designadores en el formato MARC, que lo pueden ustedes consultar en MARC Code List for Relator, ¿sí?, más aquellas que ya utilizábamos en RCA2. ¿Sí? A lo mejor en la versión en español, los términos que nosotros hicimos las traducciones vayan a cambiar, ¿sí?, y por sistema podemos actualizarlo. Pero también RDA nos da la opción a nosotros, a la agencia catalogadora, a utilizar, ¿sí?, términos específicos que estén de acuerdo a nuestras políticas, ¿sí? Entonces, ¿y cómo quedaron nuestros registros que seleccionamos para cambiarles a un designadores más específicos? Por ejemplo, tenemos a Juventino Rosa, le colocamos el designador específico de compositor. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Y agregamos al millón y medio de registros, ¿sí?, los nuevos atributos que tenían que ver con el medio, el soporte y el contenido. ¿Sí? Y nuestros registros bibliográficos quedaron de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces pueden observar en rojo, ¿sí?,
Esto es para un libro impreso, los designadores, y esto es para un libro electrónico. Gracias. Luego agregamos el título preferido de la obra, el famoso título uniforme. ¿Sí? ¿Cómo quedaron nuestros registros? Podemos observar en la siguiente lámina, ¿sí?, que yo estaba catalogando una expresión de laberinto de soledad en inglés, agregamos el título preferido en el idioma original, que estaba en español, ¿sí?, y el usuario puede ahora buscar en español, pero le damos las opciones en qué expresiones las tenemos, ¿sí? En este caso lo tenemos en alemán y en inglés, pero ellos hacen la búsqueda en el idioma original. Siguiente lámina, por favor. Agregamos también el título preferido convencional obras a sus registros bibliográficos para aquellas obras completas. Podemos ver el registro, cómo quedó. ¿Sí? Por ejemplo, las obras completas de José Martí. Le agregamos este título preferido. Siguiente lámina. Las partes de la Biblia. Tenemos algunas Biblias catalogadas en nuestros catálogos. Y antes, con RCA2 poníamos Biblia, si era del Nuevo o del Viejo Testamento, y luego el libro. Ahora no, ahora, de acuerdo a las instrucciones de RDA, va en forma directa. Y entonces nuestros registros bibliográficos quedaron de esta forma. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Y establecimos las primeras relaciones, y fue con las expresiones. ¿Sí? RDA nos da 3 opciones para poder establecer las relaciones. Puede ser por un identificador, por la descripción o por un punto de acceso. Nosotros optamos por la de un punto de acceso, y pueden observar ustedes nuestras relaciones para las expresiones que realizamos. Colocamos el título preferido, ya no usamos la nota de traducción en una 500, sino que la pasamos a un punto de acceso en una etiqueta 700, y ahí se coloca el texto explicativo y el autor de la obra y el título original. Gracias. Pues muchas gracias. Esos han sido todos los cambios que hemos realizado, ¿sí?, en nuestro sistema. Y bueno, si ustedes tienen una LEF, es posible esos cambios, y si tienen otros sistemas, pues también ustedes pueden hacer estos cambios. Muchas gracias. Omar, muchísimas gracias. Creo que con esto se centra y se completa muy bien el panorama. Sigan anotando sus amables preguntas. Yo creo que vieron cómo Omar nos contestó algunas, y yo solamente quisiera hacer un pequeño comentario. Es formidable ver cómo lo hicieron, porque finalmente se descorren aquellas dudas que Julia nos había impuesto, y que la literatura y que los comentarios nos provocan con estos años de incertidumbre, viendo qué pasó y cómo iba tomando sentido Dublín Core cuando cambia algunas etiquetas porque está dirigido a otras comunidades, y desde luego cómo Mark se va quedando en esa muerte anunciada que nos decía Julia. Así que bueno, sin más trámite, por favor anoten sus dudas. Ellos estarán aquí con nosotros no solamente hoy, sino en el resto de las sesiones. Y como tenemos algunos ajustes de tiempo, quisiera anunciar inmediatamente